algunos supervisores que le acompañan. Levanten su mano, hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos. Ellos vienen desde Chalchuapa. Aleluya. Así que también todos los que están esta noche, bienvenidos. Brevemente esta noche vamos a meditar en la palabra de Dios unos pocos minutos, porque es una porción muy conocida y además creo que también ustedes la han considerado con anterioridad. Y dice la Escritura, capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. El versículo que leemos es el versículo número 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Los que tienen donde sentarse, digan gloria a Dios, levante su mano. ¡Aleluya! Padre nuestro, te damos gracias por poder meditar en tu santísima palabra esta noche. Adoramos tu nombre, por el nombre de Jesús, nuestro suficiente Salvador. Ahora rogamos, precioso Espíritu Santo, que tú nos enseñes, nos guíes, Señor. Guíanos, oh Dios, a la plenitud de la vida cristiana. En tus manos nos encomendamos, dando gloria y honra a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Digan amén. Hemos leído una porción de este libro sagrado, que es en realidad, como dije, conocida. Sin embargo, a la luz de esta escritura, nosotros podemos, queridos hermanos, pensar algo con respecto a los orígenes de la vida cristiana. Y eso es precisamente lo que vamos a considerar esta noche, algo con respecto a los orígenes de la vida cristiana. Podríamos también pensar algo con respecto que orígenes sería sinónimo de el fundamento de la vida cristiana, las bases del fundamento de la vida cristiana, pero podemos señalarlo como los orígenes de la vida cristiana. Si ustedes se dan cuenta y de una vez entramos en materia, notamos nosotros que en este versículo que hemos leído inicialmente, el versículo número 44, encontramos nosotros la descripción de lo que fue la vida de los primeros discípulos. Ustedes pueden notar aquí que hay una descripción, en cierto modo, como dijera, hermano, que abarca una serie de aspectos o de áreas de la vida del hombre. Y cuando uno ve las áreas que abarca la vida o la práctica de la vida cristiana que estos primeros discípulos tuvieron, uno puede darse cuenta que en verdad esta clase de vida es una vida que vale la pena vivirse. Es una vida que en realidad, hermanos, honra a Dios, y es una vida que en verdad satisface los anhelos del corazón humano. Ahora, cuando uno ve esta vida cristiana, entonces es cuando uno piensa sobre las bases que sustentaban la práctica de este tipo de vida. Y es que probablemente es ahí donde nosotros, después de que han transcurrido cerca de 2000 años o más de 2000 años, nosotros encontramos que es posible que la práctica de la vida cristiana en alguna medida haya
separándose o abandonado lo que fue el origen de aquella vida espiritual. De tal manera que, hermanos, a veces cuando uno empieza a comparar el carácter, a comparar el ánimo, a comparar la santidad, a comparar el poder o a comparar todos los aspectos que reunía la iglesia en el principio, uno puede darse cuenta que en algún momento de la vida alguien se separó de lo que era el fundamento o lo que había dado origen a la fe cristiana. Si yo preguntara esta noche, tengo que preguntar dos cosas. ¿Están ustedes admirados de lo que fue la vida de los primeros cristianos? ¿Les simpatiza la vida de los primeros cristianos? Bueno, por lo menos hay detalles ahí donde dice, vivían juntos o comían juntos, tenían las cosas comunes, nadie decía ser suyo nada, había como un desprendimiento del mundo material para entrar en un mundo de carácter espiritual y de amor, una relación de amor. La relación de amor es la perfección. Algunas personas dicen, yo fui feliz con mi marido el primer año, y en el segundo se enfrió el amor, en el tercero nos divorciamos. Otros dicen, a nosotros nos duró 5 años, y después de los 5 años se enfrió, y la vida ya no fue igual. ¿Por qué ya no fue igual? Porque el amor dejó de fluir. Cuando la iglesia es edificada en este tipo de relación, evidencia que el amor es el sustento precisamente de todas sus relaciones. Y cuando el amor falla, naturalmente todo se desquebraja. Es posible, como dije, que al nosotros comparar la vida actual de la iglesia con la vida de aquellos primeros discípulos, nosotros encontramos, hermanos, diferencias profundas. De tal manera que hoy día pareciera que nosotros nos hemos llenado de conceptos de religión, pero hemos abandonado la esencia de la vida cristiana. Es decir, que los orígenes, lo que dio origen a la fe cristiana, nosotros pareciera que lo hemos perdido en algún lugar de la carrera humana. Por eso esta noche vale la pena examinar cuáles fueron los orígenes de la fe cristiana o de la vida cristiana. Muy brevemente, ver dónde estuvo basada aquella gente para dar los frutos que ellos dieron y a la vez que Dios se complaciera en aquella iglesia. Porque Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, que el Señor estaba complacido de engrandecer su iglesia, porque la iglesia estaba en una dimensión, en una posición, en un ambiente, en una actitud que en verdad reflejaba las intenciones celestiales. Entonces ahora, nosotros tenemos que volver a escudriñar en alguna manera cuáles fueron aquellos fundamentos, orígenes o experiencias que ocurrieron en la vida de los primeros creyentes para que nosotros podamos de la misma manera llegar a una convivencia de amor y segundo, Dios sea agradado de nuestra vida. Ahora, queridos hermanos, estas experiencias, estos orígenes, estos fundamentos de la vida cristiana han de ser oídos, han de ser captados y han de ser puestos en práctica. Lo voy a repetir esto que dije. Si nosotros queremos llegar a ser como la iglesia del principio, tenemos necesidad de oír, entender y poner en práctica aquellos orígenes, fundamentos o experiencias que dieron origen a aquella gloriosa iglesia. La Biblia dice aquí en el versículo número 43 que eran hechas maravillas por las manos de los apóstoles. Es decir, que en aquella iglesia no solo había una convivencia de amor, había poder en medio de ellos y también Dios era agradado con la iglesia. Nosotros tenemos necesidad de volver a estas dimensiones. Les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que Dios está satisfecho con la vida de la iglesia actual? ¿Sí o no? Todo lo que se llama iglesia no necesariamente es iglesia. Así lo dice Romanos, no
todo aquel que se dice judío es judío. Y también dice, porque la religión verdadera no es aquella que se manifiesta en lo exterior, sino es aquella que en lo interior se manifiesta. Entonces nosotros como iglesia, no nos basta tener un rótulo allá afuera, que ni tenemos. No nos basta tampoco tener un rótulo que diga iglesia tal y tal, sino lo que se necesita es ser o no ser, ser, digan ser. Yo quiero ser. Dígalo conmigo, yo quiero. Ser. Dígalo, yo quiero. Ser. No queremos ser miembros nominales. No queremos ser gente que viene a perder su tiempo y entretener su oído. Nosotros queremos en verdad ser parte de esta iglesia en donde Dios se agrada, donde la convivencia del ambiente es de amor y donde el poder de Dios se manifiesta en medio de ellos. Digan amén. Eso es lo que realmente nosotros queremos ser. Y eso es lo que entonces tenemos que analizar. ¿Cómo fue que esta gente llegó a ser lo que eran? ¿Cómo fue que esta gente llegó a ser lo que eran? En primer lugar, si ustedes leen, hermanos, el versículo 22 del capítulo número 2, versículo 22 del capítulo número 2 dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Oigan ustedes, en dónde se fundamenta o inicia, hermanos, la vida cristiana. La vida cristiana empieza en Jesús. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y Él es el fin. Toda vida espiritual que se muestra aquí, de poder, de comunión, de afecto y de agrado delante de Dios, tiene su origen en la persona de Jesús el Nazareno. La Biblia dice, cuando Pedro empieza a predicar, empieza señalando, diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Digan gloria a Dios, hermanos. Óigame bien acá al frente. Levanten su carita linda que tienen. Levanten su rostro. Jesús Nazareno, la base. Y ahí en adelante, el mensaje que ellos reciben es: Jesús Nazareno resucitado. Gloria a Dios, Jesús Nazareno muere y resucita. La Biblia dice: estuvo entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales. Y luego dice: este murió, verso 23, entregado por determinado consejo, muere. Pero al mismo tiempo, en el verso 24 dice el verso 24, al cual Dios levantó. Digan gloria a Dios, hermanos. Este es el mensaje más corto que hay, en 3 versículos. Jesús Nazareno murió, fue entregado por determinado consejo, y verso 24, Dios se levantó de los muertos. Ahí se resume todo el mensaje del Evangelio, que Jesucristo vino a esta tierra, Jesús Nazareno vino a esta tierra, y luego dice la Biblia que padece por nuestros pecados, entregado por determinado consejo. Dios determinó en su sola omnisciencia, en su sola sabiduría, que el método y manera de redención humana sería a través del padecimiento de su Hijo en la cruz del Calvario. Sin derramamiento de sangre no habría redención para la vida de los hombres, y Dios entregó a su Hijo para que Él padeciera en lugar suyo, y cuando usted creyó
en Jesús Nazareno podría ser aplicada la justicia de Dios sobre su vida para que usted fuera liberado del pecado y de la muerte. La resurrección de Jesús, que dice el verso número 24, mas Dios le levantó suelto los dolores de la muerte. Esto significa que Jesucristo dijo ser quien era el redentor de los hombres y que ahora el sacrificio de su sangre era aceptado en los cielos como el sacerdote entraba al sumo lugar del sumo lugar santísimo. Ahora él entraba a la misma gloria del Padre llevando sangre, pero no la sangre de machos cabríos, sino su propia sangre para agradar la justicia de Dios, el Dios eterno. Esta es la base sobre la cual se levanta la iglesia. Esta es la base sobre la cual estos hombres pudieron obtener el beneficio de una vida incomparable. ¿Por qué será que hoy día la iglesia es tan floja, mediocre y mundana? ¿Por qué será la iglesia de hoy tan miserable? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque es posible que el fundamento que ellos tengan no sea Jesús Nazareno. Jesús Nazareno es la roca. 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 Hermanos, ustedes están muy callados esta noche. Ahí están así sentaditos, no sé si están asustados o qué. Pero levántense, no le digan gloria a Dios. Que hoy en este vecindario, que nosotros tenemos una vida incomparable, porque estamos basados en Jesús Nazareno. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si aquí no gritan, ¿dónde grita? Si aquí no pueden gritar, no dicen gloria. Yo veo unos hermanos, no gritan. En la casa han de tener loca a la pobre señora, o la señora los tiene locos a ustedes, o los hijos a los padres, o los padres a los hijos, porque en lugar de alabar a Dios y gritar alabanza al Rey de los cielos, hermanos, preferimos guardarnos. La Biblia dice, clama a voz en cuello, no te detengas, clama, aleluya, gloria a Dios. Cuando yo conocí a Jesús, cuando Jesús se reveló a mi vida, toda mi familia decía que era extraño lo que había ocurrido. Más cuando habían en las primeras veces que predicaba, decía, no puede ser. Y decían a mi hermana, decía ella, no, si mi hermano es así todo calladito y no hace nada, parece gatito que lo andan jalando ahí de la cola. Pero ya cuando está en el púlpito ya no se conoce, decía. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque en realidad ahora fundamentado la vida en Jesús Nazareno trajo a la vida la esperanza que jamás habíamos imaginado. ¡Gloria sea al nombre maravilloso de Jesús el Nazareno! ¡Aleluya! Vamos a hacer una noche que diga noche de gritar. Es como las iglesias hacen noche de alabanza, noche de oración. Hagamos una noche de gritar. Que el día siguiente todos saben, hermano, ¿cómo está, hermano? ¿Dónde estuvo toda la noche?
Y puede decir, yo pasé gritando misericordia y gritando al Dios de Israel la misericordia. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Bendito el Señor para siempre! ¿Dónde estuvo el origen de la vida cristiana? ¿Dónde estuvo el origen de este tipo de vida? ¿Acaso ustedes no han anhelado tener una vida de sana convivencia con la familia? ¿No han anhelado tener una buena convivencia con el prójimo, con los seres cercanos? ¿No han anhelado tener una vida de respaldo poderoso? ¿No han anhelado tener una vida donde Dios se complazca de ustedes? Si eso es lo que anhelan, entonces el primer paso es que debemos conocer, rendir la vida a Jesús, el Nazareno. Eso es lo que dice, eso es lo que dice la Escritura. La Biblia dice claramente, hermanos, en el versículo número 36, aquí sigue la otra parte. Ya termino ahorita para que se vayan cuando salgamos de aquí todos como borrachos. Y que la gente les pregunte, bueno, ¿y qué les dieron adentro? Vino celestial. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! Los que salgan tiesos es porque no se echaron ni un trago, madre, del vino celestial. Ya estamos cansados de esa iglesia cuadrada. Estamos cansados de esa iglesia mundana. De esa iglesia que no tiene fundamento en Cristo. De esa iglesia que no sabe de la gracia y la misericordia de Dios. Estamos cansados de la hipocresía que vive la iglesia. Tenemos que levantarnos de las cenizas y edificar un templo santo y agradable a Dios, en donde verdaderamente tengamos la vida cristiana que debe ser vivida mediante el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice en verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, el mismo del verso 22, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis. Oigan esto, hermanos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es Señor. Él es Señor. Esta gente que aprendió a vivir en esta relación de afecto entrañable, de desprendimiento de la vida material, en el respaldo del poder de Dios y en el agrado del Dios de los cielos, fue iglesia que oyó acerca del sacrificio de la venida, del sacrificio de la resurrección de Cristo, y luego oyó sobre el señorío y el gobierno que Cristo ha de ejercer en la vida de los hombres. Ahí es donde ha fallado también la iglesia. La iglesia, en primer lugar, o los que militantes de la iglesia, sí, pseudocristianos o militantes nominales, estos han fallado porque el sacrificio de Cristo no se lo han aplicado. Y la resurrección de Cristo tampoco significa gran cosa para ellos. Ahora, el punto, hermano, final es donde tampoco Cristo es el Señor de ellos. Y eso es lo que aquí dice la Biblia. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Les hago una pregunta. Aleluya. El sacrificio de Cristo es, hermano, todo para usted. Amén, lo contestaba. Vinieron rebeldes esta noche. No me contestaba.
Me podría haber dicho qué es el sacrificio de Cristo para usted, pero mejor lo pregunto si es todo para usted. Para Pablo era todo. Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo para Pablo lo era todo. Para la iglesia lo es todo. Porque Él pagó por nuestros pecados para que tuviésemos aceptación delante de la eternidad. ¡Gloria por siempre al Cordero de Dios que se entregó en la cruz del Calvario! ¡Bendito el Señor! Pablo decía, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Porque siempre para ellos la muerte de Cristo lo era todo, porque con la muerte hubo redención para nosotros. Con su resurrección la esperanza garantizada. Y ahora, cuando dice la Biblia que el Dios de los cielos lo hizo Señor y Cristo, es ahora quien toma el control de la vida de aquellos hombres, o quien debía de tomar el control. Hermanos, ahora nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Cuántos son cristianos aquí? Ahora son cristianos de verdad, ¿sí o no? No levanten bien la mano, bien de ella. Son cristianos de verdad. Entonces creen en el sacrificio de Cristo, en su resurrección gloriosa, en que Él es su Señor. Ese tercero no se los creo. Porque a veces uno acepta el sacrificio de Cristo y acepta la redención de Jesucristo precisamente a través de la resurrección, pero muy pocas veces acepta el señorío de Cristo para gobernar la vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber que Él es el buen pastor y que llama a las ovejas por su nombre y luego las saca a todas y va delante de ellas. Jesús va delante de ti. Todo lo que hizo Él te lo dio. Todo lo que ha hecho la semana pasada también. Este es uno de los puntos de fracaso de la iglesia. Por eso la iglesia no goza de esa comunión extraordinaria. Por eso es que la iglesia no odia el mundo material y no se sale del mundo material para establecerse en el amor y la gracia, porque todavía no reconoce el señorío de Cristo. La Biblia dice que Dios, verso 36, le ha hecho Señor y Cristo. Es el Redentor, es el ungido que sabe liberar y es el que puede guiar nuestra vida. Dice la Biblia que, hermanos, eso fue el tipo de mensaje que ellos oyeron. Por eso fue que ellos arribaron a un estilo de vida, que era un estilo de vida que satisfacía su corazón y por otro lado satisfacía a Dios. Ahora cuando nosotros vemos el resultado final, verso 37, al oír esto, verso 37, al oír esto, ¿qué dice? Se compungieron de corazón. Y dice la Biblia, se compungieron y dijeron a Pedro y a los otros varones que estaban ahí, hermanos, ¿qué haremos? Ellos se sintieron compungidos, porque al que Dios había señalado como el Cristo, como el hermano, como el Señor, y el sacrificio perfecto que Él había realizado, ahora parecía, hermanos, que los mismos hombres habían rechazado al Hijo de Dios. Ellos se sintieron compungidos. Hermanos, yo quiero decirles algo rápido, ahorita mismo nos vamos a ir ya. Apenas son las 8:10. No, son 8:10. Calculé mal. Pero son las 8:20 más o menos. En 5 minutos termino. Oigan bien pues. La pregunta es esta. Hermanos, nosotros no tenemos como anhelo
nivel de vida? ¿Ese nivel de vida de perfección en amor? ¿O ese nivel de vida de respaldo poderoso? En donde nuestra vida esté despegada de los valores temporales y podemos vivir un tipo de vida extraordinario. ¿Tenemos hambre de ese tipo de vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces nosotros tenemos que sentirnos de esta manera. La Biblia señala que el origen de esta iglesia que llegó a esas dimensiones fue una iglesia o hombres y mujeres que oyeron el mensaje claro. Jesús vino, muere, resucita y es hecho Señor y Cristo. Ellos cuando supieron eso se compungieron de corazón. Sintieron que ellos, hermanos, habían cometido falta. Y es aquí donde finalmente se habla de los orígenes de esta iglesia, hermano, gloriosa, del verso 38. Pablo les dijo: arrepentidos. Pablo les dijo: arrepentidos. Queridos amigos y hermanos, no hay otra puerta de ingreso a la vida espiritual y la vida cristiana. Si la vida no está fundamentada en el sacrificio de Cristo, y cuando hablamos de sacrificio de Cristo, ahora me llama que gente, hablamos del pecado. Y cuando los hombres no tenemos conciencia del pecado, entonces no apreciamos lo que es el sacrificio de Cristo. Pero al tener conciencia del pecado, entonces hay un llamamiento para que nosotros nos arrepintamos. El hombre debe arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay esperanza para nadie. Sin arrepentimiento no hay esperanza para nadie. Si no os arrepintiereis, dice la Biblia, si no os arrepintiereis, todos pereceréis. Eso es lo que dice la Biblia. Si no os arrepintiereis, todos pereceréis. La vida cristiana no se puede obtener sin arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestras mentiras, de nuestras falsedades, de nuestras iniquidades. No crean que la iglesia va a ser llena solo porque uno entró por esa puerta. Todos nosotros entramos por esa puerta. Pero esto no es la iglesia del Señor. Esto es una galera. Esto es una galera. La verdadera iglesia es de carácter espiritual. Y se entra la iglesia mediante el arrepentimiento de nuestros pecados. Así fue como la iglesia fue formada. Oyeron de Jesús, del sacrificio de Cristo, y de la resurrección de Cristo, y oyeron que Él era el Cristo y era el Señor de la iglesia. Cuando ellos se dieron cuenta de su poca relación con el sacrificio y se dieron cuenta que Cristo no gobernaba sus vidas, fue cuando fueron compungidos de corazón. ¿Cuántas personas a veces aceptan a Cristo? Dice, ¿cuántos van a aceptar a Cristo? Y pasan al frente así. Nunca han sido compungidos. Nunca se han sentido miserables gusanos. Nunca se han sentido, hermano, como Juan les dijo, generación de víboras. Nunca se han sentido ni víboras, ni gusanos, ni nada de eso. Ellos creen que el Señor los salvó por lindos que eran. ¡No! La gracia del Señor fue conformada. Oigan, mira que gente. Mediante, oigan, mira que gente. Mediante el arrepentimiento. Mediante el arrepentimiento. Creer en Él. Arrepentidos. Bautízase cada uno de vosotros. Esto significa identificación con Jesús. El bautizarse significa identidad con Cristo. Que hemos muerto al pecado y vivimos para la gloria de Dios.
momento. Si no vamos a los orígenes, no podemos entonces entender cuál es la verdadera posición de la iglesia ni el disfrute de la vida espiritual. La Biblia señala, y con esto termino, en el versículo, hermanos, 39, dice la Escritura, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya, aleluya. Esto lo que significa es que el Señor quiere bendecir su vida. Esto lo que significa es que Dios quiere bendecir su vida y sus hijos. Dios quiere bendecir su familia. Dios quiere bendecir esta nación. Dios lo que quiere es bendecirte. A ti, a tus hijos y a todos cuantos el Señor llamó. Y con otras muchas palabras les exhortaba diciendo: sois salvos de esta perversa generación. Queridos hermanos, este mundo es perverso. Y nosotros no pertenecemos al mundo. Nosotros tenemos que salir del medio del mundo. Tenemos que mirar a Dios y servir a Dios de todo corazón. Porque el mundo será quemado y las obras del mundo serán quemadas. Y todo lo que hace maldad será hecho estopa y será quemado el día cuando el Señor, hermano, establezca el juicio sobre esta tierra. Así que arrepentidos. Y la Biblia dice, versículo 41, y con esto termino: así que los que recibieron su palabra, así que los que recibieron su palabra, así que los que recibieron su palabra, aleluya, así que los que recibieron su palabra, alabado sea el Señor, así que los que recibieron su palabra, aleluya, así que los que recibieron su palabra, 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 fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 a la iglesia. A la iglesia no se ingresa de otra manera. No se puede comprar la iglesia. No se puede comprar para entrar. No se puede pagar para entrar. No se puede, hermanos, ser de una familia específica para entrar. No se debe ser de ninguna apellido grande para entrar. Todo aquel que se arrepiente, cree que sus pecados ameritan arrepentimiento, entonces él puede entrar por la puerta que es Cristo a una vida extraordinaria que Dios ha preparado. Y la Biblia dice: maravillas fueron hechas por las manos de los apóstoles. Porque Dios, donde hay un pueblo arrepentido, Dios se mueve sobre ellos. Los enfermos son sanados. Los que están afligidos son liberados. Los que están atados son rotas sus cadenas. Porque las maravillas de Dios se mueven en medio de la iglesia, donde tu iglesia arrepentida delante de Dios. Estamos arrepentidos de nuestros pecados. Estamos arrepentidos de nuestra iniquidad. Dios hará maravillas en medio de nosotros y nos bautizará con amor, nos bautizará con fuerza, nos bautizará con autoridad, porque estamos arrepentidos delante de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los hombres del mundo. Es tiempo de agradar al que nos llamó por soldados. Es tiempo de alabar al Dios de la gloria y vivir para Él. Es tiempo de vivir verdaderamente la vida cristiana que nos fue heredada. Yo quiero vivir esa vida gloriosa. ¿Usted quiere vivir esa vida gloriosa?
creyendo en el sacrificio de Jesús, en su resurrección, en su señorío y dominio, y en el arrepentimiento de nuestras obras muertas, para poder vivir una dimensión genuina de vida cristiana. Cristianitos mediocres que están aquí esta noche, los que ven por la televisión y oyen este mensaje, que son mediocres, ¡ya basta! ¡El tiempo pasado! No se asusten, hermanos, pero asustados. Es el tiempo de misericordia. Es el tiempo de misericordia. El Señor te perdona. El Señor te limpia. Es el tiempo de vivir la vida cristiana, del vino celestial, del gozo celestial, del amor celestial, apartados del mundo para servir al Rey de Gloria. Vamos a poner de pie, vamos a orar a Dios. Aleluya. Ya hemos oído el mensaje. Ahora tenemos que creer el mensaje. Y ahora debemos de examinarnos para ver si en realidad nos hemos arrepentido o no, para poder